enviar a través del electorado, ¿ya? A ver, acá hay alguien que quiere entrar. Una sugerencia es que tengan todos sus correos de la institución, porque a veces, como la plataforma que usamos es de la universidad, a veces los bloquea cuando no son los correos de la institución, ¿ya? Entonces tienen estos días para tramitar su correo. Ya deberían tenerlo en realidad, porque ustedes ya son no son de primero o segundo ciclo, ¿no? Entonces traten de, Ya si yo faltaba. tengan cuidado con los micrófonos. Tengo, a ver. Por ejemplo, hay varios acá que están usuarios sin confirmar, dice. A ver, uno. Doctora, disculpe, mencionó el grupo 1.4. Sí, el grupo 1-4. Yo pertenezco a ese grupo. ¿Sucedió algo? Lo que pasa es que es el único grupo con el que voy a tener contacto físico, porque los otros grupos que me han dado son del grupo 2 de la doctora Arenas. Entonces, mi sugerencia es que el delegado de nuestro grupo 1 sea del grupo 1-4 con el que yo voy a tener contacto físico. O sea, va a ser más fácil comunicarme y hacer coordinaciones. Por ejemplo, ¿qué tenemos que coordinar? Las clases teóricas, por ejemplo, si hubiera un feriado o algún paro de transporte. Bueno, en sí no vamos a tener tanto problema nosotros porque es virtual, pero por ahí alguna cosa, qué sé yo, me quedé sin red, entonces les tengo que comunicar, ¿no? Entonces es más fácil. O a veces por ahí me van a decir, ay, que tenemos un examen, o bien la teoría no estuvo, qué sé yo, se quedaron con muchas dudas, entonces todo eso es más fácil que yo converse en persona con el delegado. Entonces, más fácil es que, pienso yo, ¿no? Que sea un delegado que esté dentro de mi grupo de prácticas. Si no, normal, o sea, tratamos de coincidir de repente con el horario si es que fuera un delegado de otro grupo, ¿no? Pero mi sugerencia es esa, que de repente sea del grupo 1-4. Hoy día tenemos que elegir delegado, ¿ya? Bueno, ya tenemos acá 44, que es más de la mitad. Y bueno, las pautas generales. A ver, algunos ya han hecho prácticas. Pueden levantar la manito los que ya hicieron la práctica de hoy o de ayer. Con el doctor Pasoldán, con la doctora Arenas, ya deben haber tenido prácticas ayer. ¿Ninguno? Tienen que participar, ¿ah? Ahí está, Valeria, por ejemplo, sí tuvo. ¿Quién más? Luis, muy bien. Claro, ya. ¿Y qué les han explicado? ¿Cómo van a ser los exámenes teóricos? ¿Les han dicho cuántas preguntas, cuántos exámenes? Luis Marcelo, a ver te han explicado, ¿han hecho esa parte? Sí, doctora, buenas noches. ¿Les explicaron cuánto? A ver, ¿qué han entendido de los exámenes? Son varios exámenes, ¿verdad? O sea, a diferencia de lo que tenían en Morfofisiología 1, ahora vamos a tener más exámenes. Y tanto teóricos como prácticos, ¿no? ¿Y les han dicho cuántas preguntas por examen, Luis? ¿O alguno de los que tuvieron ya la clase inaugural? Fueron tres, profesora. Tres preguntas de esto en la parte teórica. Ya. Ujú. Sí, pues ahora ya va a ser exámenes fusionados, ¿no? Ya no van a tener como antes que tenían un examen de anato, un examen de fisio y otro examen de histo. Entonces ahora sí ya se va a sacar de acuerdo al porcentaje, ¿ya? Entonces esas son variaciones que hay que tenerla en cuenta. Por eso yo les he colgado en su aula virtual, les he colgado el sílabo. Traten de revisar bien esa parte de los exámenes. Si es que no se hubiera entendido bien durante la práctica, ahí traten de leerlo. Y si no, a la siguiente teoría igual me consulta, ¿ya? Se les ha colgado también la guía de prácticas. Eh, y justamente para los chicos del grupo 1-4 vamos a tener un problema la siguiente semana. ¿Cuál es? Que la siguiente semana es Viernes Santo, entonces no tenemos práctica. Entonces,
mensaje importante para los del grupo 1-4 es que este viernes, esta semana, vamos a hacer 2 prácticas. La práctica 1, que es generalidades, y la práctica 2 la vamos a adelantar. Entonces, por favor, los que están acá en el grupo 1-4, comuniquen a sus compañeros que vamos a hacer las 2 prácticas. O sea, cardiovascular 1, que está en la guía como práctica número 2, la vamos a hacer este viernes, ¿ya? Por si acaso. Nada más que después faltan, dicen nadie me avisó, no sabía y se pierden parte importante, que es esta parte de cardiovascular 2. Perdón, cardiovascular 1. O sea, van a ir a hacer cardiovascular 2 y de repente no han visto las láminas de cardio 1. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Fabiana, me dijiste que estás en el grupo 1-4, ¿cierto? Sí, doctora. Por favor, comunicas a tus compañeros, si pudieras, si tienen ya un grupo, comunícales que este viernes, por ese periodo de Semana Santa, vamos a hacer 2 prácticas, la 1 y la 2, para que vayan leyendo también de qué trata. ¿Listo? Muy bien, siendo las pasados 6 minutos ya, 6 minutos valiosos porque nuestra práctica es grande, voy a tomar lista, ¿ya? Vamos a tomar lista un ratito para cumplir el protocolo de la facultad. Me van diciendo presente, por favor. Alania. Presente. Alania presente. Alarcón. Presente. Alvites. Presente. Aldana. Presente. Ancana. Presente. Anchiraico. Presente, doctora. Ángeles. Ángeles no está. Baltodano. Presente. Bernal. Presente. Blas. Burga. Presente. Cabanillas. Presente. Castro. Chaguailla. Presente. Coaguila. De la Cruz. Presente. Presente. De la Cruz Molina y de la Cruz Camacho, ¿cierto? Ya. De Paz. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Fernández. Presente, doctora. Flores. Presente. Fonseca. Presente, doctora. Garnica. Presente. Gómez. Presente. González. González no está. Guevara. Tampoco está. Guamán. Guevara sí está. Ya, Disculpe. Guevara sí está. Guamán. Perdón. Guamán Díaz. Infanzón. Presente, doctora. Junco. Presente. López. Presente. Macedo. Presente, doctora. Marcelo. Presente, doctora. Mateo. Presente, doctora. Mendoza. Presente, doctora. Ay, perdón. Presente. Mendoza Cervantes y Mendoza. Ya, perdón. Presente, Y Mendoza Mesías, ¿no? A ver, Mendoza Presente. Cervantes, Presente. Mendoza Genk Presente. y Mendoza Mesías. Presente, doctora. Y Mendoza Núñez. Presente, doctora. Ya, perfecto. Miranda León, Presente. Miranda Tello, Presente, doctora. Monje, Presente, doctora. Oré, Presente, doctora. Otarola. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Pacheco, Sí, presente. Quilca, Presente. Ispe. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Rabanal, Requejo, Presente, doctora. Ríos, Presente, doctora. Rodríguez, Rojas, Presente, doctora. Ruiz, Presente, doctora. Sánchez, Presente, doctora. Sánchez Rodríguez y Sánchez Abril, perdón. Santiago,
Soto, Tasaico. Buenas noches, doctora. Presente. ¿Soto está? No, ya, Tasaico. Ah, ya, perdón. Tasaico Barrera Sí, buenas noches, doctora. Presente. y Tasaico Guamán. Buenas noches, doctora. Presente. Tirado Ábalos. Buenas noches, Tasaico. Presente, doctora. Tolentino. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Torres. Presente. Valdivia. Vicuña. Villegas. Presente, profesora. Yupanqui. A ver, repito, a ver, los que están con inasistencia serían Ángeles Fuentes, Blas Rueda, Presente, doctora. Castro Orozco, Presente, doctora. Coaguila, González García, Guamán Díaz, Rabanal Ortiz, Rodríguez Erazo, Santiago Aguirre, Soto Blas, Valdivia Rodríguez, Vicuña Barahona y Yupanqui Silva. Ya, esos son los que no están presentes, entonces tenemos 52 presentes supuestamente. A ver, igual eso se va a cotejar en el Excel, ¿ya? Y acá tengo 54. Alguien que no ha llamado. Bueno, a ver, ustedes se van a fijar después en su plataforma del aula virtual, si es que están con inasistencia. Ya, porque según esto yo tengo 52, conmigo seríamos 53. Y hay una persona más que no está con su asistencia. ¿Ya? A ver. Muy bien, chicos. Entonces, empezamos. Empezamos, voy a compartir, voy a apagar mi cámara un ratito para que no pierda resolución la imagen. Y empezamos entonces este bonito curso de morfoficio con su componente de histología. Ustedes ya han llevado la parte de morfoficio 1, ya tienen la parte básica. Lo que nos toca ahora es una parte un poquito más complicada, ¿ya? No es difícil, pero sí se complica un poquito. ¿Cuándo? ¿Cuándo se les va a complicar? Cuando ustedes no recuerden lo que han hecho en morfoficio 1. Yo, por ejemplo, voy a mencionar tejidos, órganos que ustedes ya lo han visto en morfoficio 1 y lamentablemente ya no puedo repetir, o sea, ya no les puedo hacer un repaso de esa parte porque no terminaríamos, porque nuestra teoría solamente es 1 hora, ¿ya? Entonces, ahorita mismo, miren, ya se nos ha pasado 13 minutos. Entonces, yo tengo que avanzar rápido, entonces hay conceptos que ustedes ya eh, los tienen que manejar ya de morfoficio 1. Entonces, si no ha sido el estudio de morfoficio 1 así como uno espera, o no recuerdan, qué sé yo, porque se dejaron agobiar más por los otros dos componentes, traten de repasar. La mejor manera de repasar es leer por lo menos la guía de prácticas, ¿ya? Para tener idea de qué temas vamos a tratar, porque si ustedes se fijan, siempre la práctica va relacionada a la teoría. Entonces, para la práctica de la semana, ustedes tienen que tener esos conceptos de teoría. Entonces, lean su guía y con esa idea de lo que ya han leído en la guía, vienen recién a la teoría. Y así me van a entender mejor y vamos a tratar de que ustedes salgan acá de este curso con el mayor éxito posible, ¿sí? Lo que queremos es que ustedes no se agobien, no se estresen y que los conocimientos fluyan, que no los memoricen, sino que fluyan con un razonamiento que tienen que hacer integrando sus conocimientos, integrando fisiología, anatomía y el componente de histología, que es el que yo voy a tratar de facilitarles y de hacerles que sea lo más entendible posible. Pero ¿cuál es el compromiso que tienen que asumir ustedes? Leer por lo menos la guía, ¿ya? Y para práctica sí ustedes ya deben de haber revisado los conceptos teóricos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya estamos, esta semana hacemos la teoría y a la siguiente semana
estos conceptos teóricos, todos los grupos, incluidos los de lunes, ya tienen que dominar esos conocimientos. Siempre va así, la teoría en la semana anterior a lo que se hace prácticas de la siguiente semana. La única excepción que vamos a hacer es con el grupo del jueves y viernes santo que vamos a adelantar, pero inclusive ellos, miren, a pesar de que estamos adelantando su práctica, inclusive ellos ya van a tener la teoría resuelta, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí, sin más preámbulo, ya iremos conversando poco a poco, vamos a compartir la teoría. Me dicen si se logra ver, por favor. ¿Se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo, sí se ve. Entonces vamos a... Muy bien. Lo vamos a poner un poquito para allá. Listo. A ver, entonces, hoy nos toca desarrollar sistema cardiovascular 1. Y sistema cardiovascular 1, ¿por qué? ¿Qué componentes tiene? ¿Cuáles son los, los elementos importantes que tiene? Está constituido por el corazón y por grandes vasos y pequeños vasos. Miren, aquí está el corazón, es el centro de todo este aparato cardiovascular, al cual generalmente se grafica así en los libros de color azul, los que transportan sangre venosa, y en color rojo, los que transportan sangre arterial. Entonces, vamos a tener vasos que salen del corazón, que son los vasos grandes, primero las arterias, que se van dividiendo y dividiendo y dividiendo y haciendo más pequeñitas hasta formar las arteriolas, ¿no? Tanto para la circulación pulmonar como para la sistémica. Y bueno, y de acá nuevamente esos vasos quedan grandecitos al revés de las arterias y finalmente llevan sangre no oxigenada hacia el corazón y también hacia los pulmones, ¿ya? Entonces, todo ese sistema que vamos a ver nosotros de corazón y vasos sanguíneos, lo vamos a desarrollar en este tema que es sistema cardiovascular. Ahora, vamos con el corazón. Corazón es un órgano importante, entonces, miren, acá hay un corte del corazón. Esta es una imagen anatómica. Y este corazón se caracteriza porque tiene hacia acá arriba, miren, donde está la flechita, dos aurículas y hacia la parte inferior tiene dos ventrículos. ¿Cómo se comunican estos dos? A través de válvulas, las válvulas aurículo-ventriculares. Nuevamente, ¿qué estamos viendo en azul? Vasos venosos. ¿Y qué estamos viendo en rojo? Arterias, en este caso, porque justamente son las que salen del corazón, las arterias, ¿no? Y acá las venas. Ahora, este corazón, ya hemos dicho que está interpuesto, ¿no? Está interpuesto entre arterias y bomba, dice acá. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de impulsar la sangre que está en su interior hacia los tejidos periféricos, tanto durante el reposo como en situaciones de actividad, siempre va a estar latiendo nuestro corazón. Ahora mismo que ustedes están sentaditos escuchando la clase, está bombeando su corazón. ¿Lo hace en forma consciente o inconsciente? Inconsciente, ¿cierto? O sea, ustedes ni cuenta a veces se dan que está latiendo su corazón. Ustedes no tienen que concentrarse, como por ejemplo ahora que de repente están moviendo el mouse o están prendiendo la computadora o están agarrando su celular. No, no tienen que concentrarse en lo que está haciendo su corazón porque es un movimiento involuntario. ¿Qué requiere? Miren, esto de acá es importante. ¿Cuáles son las características importantes de este corazón? Requiere, por un lado, alguien que le dé fuerza, y esa fuerza se la da el miocardio. Y el miocardio, ¿por qué tejido está constituido? Uno que ustedes estudiaron en Morfofisiología 1, que es el tejido muscular cardíaco, con todas las características. Entonces, ahí ya tenemos un punto para revisar y que se les podría preguntar este año nuevamente, porque eso ya lo saben. ¿Qué necesita? Un sistema de válvulas. Estas válvulas que habíamos dicho, las auriculoventriculares, o también hay otras válvulas que van del ventrículo hacia las arterias. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que la sangre fluya en un solo sentido. Y estas válvulas son las que permiten eso, que la sangre no pase en sentido contrario. Por ejemplo, del ventrículo hacia la aurícula no debería pasar. Entonces, por eso la importancia de estas válvulas. ¿Qué necesita? Necesita como un órgano que está trabajando todo el día,
necesita oxígeno y nutrientes. ¿Cómo le llega eso? A través de vasos sanguíneos. Y dentro de estos los que destacan son los vasos coronarios, ¿ya? Y además requiere un sistema de conducción eléctrica que le permita una contracción rítmica, ¿sí? Regular. Lo ideal es que siga un ritmo. Pum, pum, pum. Si ustedes mismos se toman su pulso, van a ver que hay un ritmo. ¿Eso a través de qué? A través del sistema de conducción eléctrica que está constituido por el nodo senoauricular, el nódulo auriculoventricular, el haz de His y finalmente las fibras de Purkinje. ¿Dónde se localiza el corazón? ¿Dónde se localiza? En la cavidad. ¿En medio? Y en el mediastino, perfecto. Entonces, se localiza ahí y nosotros vamos a ver que está envuelto en un saco y este saco se llama saco pericárdico, ¿ya? Saco pericárdico. Ahora, miren cómo a este corte de corazón le han hecho acá otro corte más chiquito, ¿sí? Han cortado acá la pared del ventrículo. Nosotros cuando hablamos de corazón, histológicamente hablamos de 3 capas importantes que van desde la más interna que está en contacto con la sangre hacia la más externa en el siguiente orden. Endocardio, la más interna, miocardio, que habíamos dicho que es el tejido muscular cardíaco que ve en el medio, y el epicardio que está acá en la superficie, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de recordar. Y eso se encuentra rodeado, ¿por qué? Por el saco pericárdico. Ahora, sinónimos, que es también algo que deben saber. El saco pericárdico, donde se encuentra este corazón, está revestido por el pericardio parietal. Y la superficie más externa del corazón, que dijimos que es el epicardio, constituye lo que se llama el pericardio visceral. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque entre el pericardio visceral y el parietal hay una mínima cantidad de líquido que se llama líquido pericárdico y eso permite que mientras está latiendo nuestro corazón, este líquido amortigua los golpes que pudiera tener el corazón en esta cavidad pericárdica. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Aquí entonces, nuevamente el corazón, miren cómo tiene su propia irrigación, los vasos coronarios que son importantes acá. ¿Y por qué son importantes? Porque a veces cuando sufren alguna patología se da lo que son los infartos de miocardio. Y es más, nosotros podemos detectar si ha sido a este nivel o a este nivel o a este nivel de acuerdo a la distribución de estos vasos y qué parte del corazón es que se ha sido infartada, es decir, ha habido tejido muerto ahí, ¿no? Debido al infarto. Si han escuchado, ¿verdad? Alguna vez deben haber escuchado algún familiar, algún vecino, algo, o alguna película, ¿no? Que le dio un infarto y se murió. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que hay una obstrucción acá del paso de sangre y esa zona queda desprovista de nutrientes y hace un paro, hace una alteración, una necrosis de ese tejido que debería ser irrigado por ese determinado vaso sanguíneo. Miren acá nuevamente el corte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles acá? Tenemos, miren, una aurícula, otra aurícula, derecha, izquierda, y acá tenemos los ventrículos. Dijimos tres capas, ¿verdad? Endocardio, miocardio y epicardio. Miren cómo nosotros comparamos acá, miren el grosor de la pared de la aurícula y el grosor de la pared del ventrículo. Entonces, ¿cuál es más grueso? ¿Quién me ayuda? ¿Pared de la aurícula o pared del ventrículo? Para del ventrículo. Ventrículo, ¿cierto? Entonces, y es más, entre ventrículo, este de acá es el izquierdo, perdón, este es el derecho y este es el izquierdo, ¿cuál es más grueso? El del izquierdo. El izquierdo, y después en fisiología ustedes van a ver el por qué, ¿no? Esa tiene su razón de ser. Es importante que ustedes conozcan la anatomía y la histología, porque de acuerdo a ello, de acuerdo a cómo es un órgano, ustedes van a determinar la función. Y como les digo, esto no se trata de memorizar, se trata de que ustedes lo razonen, ¿ya? Entonces acá ya estamos viendo cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver que aquí este tiene una distribución de sangre mayor, ¿no? En cambio, este de acá llega a menor cantidad de sitios histológicos. Vamos con la siguiente.
Vamos entonces ahora sí con la parte que a veces es un poquito complicada para ustedes, que es ya reconocer la parte histológica, ¿sí? Entonces vamos con la capa más externa que es el epicardio. Miren acá, acá mejor. Donde está la flechita es la zona más externa. Esto de acá se llama es una capa de tejido mesotelial, son células mesoteliales. ¿Qué son las células mesoteliales? Son células epiteliales que están en una sola hilera, ¿ya? Y estas células mesoteliales descansan sobre una fina capita de tejido conectivo, ¿ya? O sea, son células epiteliales planas, este mesotelio, pero como cubre una superficie externa se llama mesotelio. Viene acá el tejido conectivo y no sé si reconocen acá, por ejemplo, hay un filete nervioso, miren su patrón ondulante, y esto de acá es un vaso sanguíneo. Normalmente estas estructuras que son importantes, ¿no? Para el corazón, acá hay otro filete nervioso, están cubiertas en su parte externa por tejido adiposo. ¿Por qué? Porque se tiene que proteger, ¿no? Si no sufrirían un daño. Imagínense con el golpe del corazón y que este vasito o este nervio no esté protegido por tejido adiposo, sufriría un traumatismo, ¿no? Entonces, por eso es que nuestra naturaleza es tan sabia que coloca ahí tejido adiposo. Entonces, todo esto, miren, desde acá, de esta zona rosadita, antes de esa zona rosada, hasta este límite que es el mesotelio, eso se llama epicardio, también conocido como pericardio visceral, ¿ya? Entonces, es una delgada capa de tejido conectivo, todo esto es tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo con presencia de fibras elásticas, ¿no? Que está cubierta por mesotelio. ¿Es común encontrar tejido adiposo? Sí, sí es común por la razón que les dije. Acá tenemos una zona en la parte superior, igual mesotelio, acá el tejido conectivo que está por debajo del mesotelio y acá todo el tejido conectivo que abarca y además tejido adiposo que está cubriendo estos vasitos sanguíneos. ¿Ya? Entonces esto de acá es el epicardio. Algunos también lo mencionan de la siguiente manera. Dicen mesotelio, que son las células mesoteliales o las células epiteliales planas, submesotelio, que es el tejido conectivo que directamente sostiene al mesotelio, y de acá el subepicardio. ¿Y a qué le llaman subepicardio? Precisamente a los vasos sanguíneos, a los filetes nerviosos que están protegidos por el tejido adiposo, ¿ya? Entonces, otra manera de llamar, ¿no? Mesotelio, submesotelio y el subepicardio. ¿Qué será entonces ahora esto rosadito? Esto rosadito que estamos viendo acá que se ve como que tuviera puntitos. Eso de ahí es el miocardio. Entonces pasamos a la siguiente imagen. Miocardio, constituido por qué tejido? Tejido muscular cardíaco, con todas las características que ustedes han visto. Por ejemplo, acá, miren, esta fibra muscular cardíaca que tiene su núcleo de posición periférica o central. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo va? Acá se ve mejor. Miren, es como si fuese la loseta del piso y acá se ve el núcleo. Núcleo de posición central, no se olviden. ¿Ve? Es lo que les decía, ¿no? O sea, tenemos a veces que recordar bien y si es que no recordamos, entonces lo ideal es que ustedes lean su guía para saber de qué se va a tratar la teoría y qué conceptos de morfofisiología 1 yo necesito. ¿Ya? Muy bien. Núcleo de posición central, núcleo generalmente único, tiene estriaciones transversales porque también tiene sarcómeras y sobre todo estas lineecitas pálidas que estamos viendo que son las uniones entre fibras musculares cardíacas. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas uniones entre fibra, entre una y otra fibra? ¿Recuerdan? Discos intercalares, ¿sí? Los discos intercalares, ¿ya? Muy bien, seguimos. Vamos con la última capita, el endocardio. El endocardio se parece más o menos al epicardio. ¿Por qué? Miren, tenemos una sola capita de células planas que descansa sobre tejido conectivo y bueno, viene otra zona también de tejido conectivo, pero a diferencia del epicardio, el endocardio nunca, nunca va a tener tejido adiposo. No necesita, porque su único contacto es con la sangre, entonces esta zona no necesita protección de vasos ni nada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le llamamos? Endotelio, endotelio, esta capa de células planas, subendotelio y subendocardio.
todo lo que está por debajo de este tejido conectivo que sostiene el endotelio se llama subendocardio. ¿Y por qué es importante este subendocardio? Porque ahí se alojan las fibras de Purkinje que pertenecen al sistema de conducción eléctrico del corazón, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? En esta zona, tejido conectivo con abundantes fibras elásticas. ¿Listo? ¿Qué hace este endocardio? Cubre todas las cavidades del corazón, es decir, está en contacto con la sangre. Seguimos. Las válvulas cardíacas, ¿se acuerdan que habíamos visto, por ejemplo, entre aurículo y ventrículo? Entonces, acá vemos, por ejemplo, endocardio, miocardio, ¿no? Esta es parte de la pared. Miren cómo se proyecta de la unión entre la aurícula y el ventrículo, se proyecta este tejido así como si fuese una prolongación alargada. ¿Y por qué está constituida? Esto sí es importante que lo recuerden. Aquí está, miren, en el tercer párrafo dice, está formada por tejido conectivo denso, desprovisto de vasos, quiere decir tejido conectivo denso con ausencia de vasos sanguíneos. Muy pocas células, podrían haber fibroblastos ahí porque es tejido conectivo denso. Y tapizada en sus dos caras, miren acá, esto. Y esta de acá por endocardio. Claro, tiene lógica, porque ¿dónde estaba la válvula? Vamos a recordar. Acá, ¿sí? Miren. Entonces, ¿dónde está la válvula? En la parte interna. Entonces, es una proyección del endocardio, tanto del ventrículo como de la aurícula, hacia la luz, ¿ya? Por eso es que está revestida por endocardio. ¿Listo? Entonces, recuerden, tejido conectivo denso y ausencia de vasos sanguíneos. Seguimos. Vamos con el sistema de conducción eléctrica. Este sistema de conducción eléctrica lo van a revisar a detalle cuando vean la práctica de fisiología para ver el electrocardiograma. Esto es fabuloso, cómo se grafica todas las funciones de este sistema de conducción. Nosotros vamos a ver ahora características. Por ejemplo, ¿dónde inicia? En el nodo aurículo-ventricular se continúa con lo que es el nódulo acá, miren este de acá que está ya cerca a la unión con el ventrículo, y acá este se llama nódulo seno-auricular y este de acá es el aurículo ventricular, ¿sí? Se continúa entonces prácticamente por el tabique que divide a ambos ventrículos y se llama el haz de His, y miren cómo va, se divide, se va por ambos lados, ¿no? Hacia un ventrículo y hacia otro ventrículo, y forman lo que son el haz de His, y finalmente termina en el endocardio con las fibras de Purkinje, ¿ya? Entonces, nodo seno-auricular, nodo aurículo-ventricular, el haz de His con sus ramas derecha e izquierda, y las fibras de Purkinje, ¿ya? ¿Cómo está constituido? Si hablamos específicamente del nodo seno-auricular, vamos a ver que está constituido también por fibras musculares, ¿ya? Las cardíacas, solo que son un poco más pequeñas que las del miocardio que podríamos ver en la aurícula, ¿ya? No se diferencia, o sea, ustedes van a ver que no hay un límite, no es como acá que yo lo estoy viendo de color amarillito, ¿no? No, es simplemente una zona en la que las fibras musculares sufren un cambio y se hacen más pequeñas, pero no hay una cápsula, son un poquito más fusiformes, ramificadas, ¿ya? Pero nada más, son cambios muy sutiles. Entonces, ¿por qué está constituido? ¿Por qué tejido? Por fibras musculares cardíacas, pero de menor tamaño, ¿ya? No se van a confundir. A veces uno dice sistema de conducción eléctrico del corazón, entonces a veces le dicen el nodo seno auricular está constituido por fibras nerviosas. No, falso, ¿ya? Son las mismas fibras musculares cardíacas, pero con especialización en el sistema de conducción eléctrico del corazón, ¿ya? Muy bien, ¿dónde se ubica? Se encuentra, miren acá, en el espesor de la pared de la vena cava superior. ¿Qué hace la vena cava superior? Desemboca en la aurícula. Entonces, justo antes de su desembocadura, justo antes de su inserción de esta vena cava superior en la aurícula, ahí se encuentra el nodo seno-auricular. El otro nodo es el aurículo ventricular. Miren, aquí estaba, esta es la vena cava superior, y justo antes de que se inserte en la aurícula derecha, ahí es que vemos entonces este
este nodo auriculoventricular. Y de ahí se proyecta y en la unión de la aurícula con el ventrículo tenemos el nodo aurículo-ventricular y perdón, era el seno auricular, ¿sí? O nodo sinusal, más fácil, ya para que no se confundan. El primero es el nodo sinusal y el de acá es el aurículo-ventricular. Ahora entonces, este de acá está situado más abajo en el tabique que está entre las dos aurículas, ¿ya? Justo por encima de la válvula tricuspidia, ¿no? Acá, acá. O sea, es hacia el lado derecho del corazón. Igual que la histología del nodo sinusal, está constituido por fibras musculares cardíacas, solo que son más ramificadas. ¿Con qué se continúa? Se continúa con el haz de His. ¿Dónde empieza el haz de His? En el nódulo auriculoventricular, en la porción superior del tabique interventricular. ¿Sí? Entonces acá miren, a esto se llama tabique, al tejido que divide ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Entonces, en ese tercio superior, miren cómo se divide en dos ramas para cada ventrículo, ¿ya? Entonces, rama derecha y la rama izquierda del haz de His. Y finalmente, entonces, salen las fibras de Purkinje, ¿ya? Esos pequeños delgaditos que estamos viendo ahí, esas son las fibras de Purkinje. ¿Cómo está constituido? Sigue constituido por fibras miocárdicas. Miren, jóvenes, que en ningún momento estamos diciendo que está constituido por nervios ni por nada, ¿ya? A veces ustedes ahí se confunden en el examen y, bueno, se confunden porque a veces no leen bien, ¿no? Les cambian y les dicen, el sistema de conducción eléctrico está constituido por filetes nerviosos. Entonces ustedes dicen, claro, si es el que le da la transmisión eléctrica, debe ser, pues no es así, son fibras musculares modificadas. Y vamos a lo último, miren, ¿qué hay acá? Células epiteliales planas, esto de acá es el endotelio, esto de acá es el subendotelio, esto rosadito que estamos viendo acá, que es tejido conectivo, y todo esto de acá es el subendocardio. ¿Se acuerdan cuando veíamos epicardio? Voy a subir otra vez. Cuando veíamos epicardio decíamos mesotelio, submesotelio y subepicardio, ¿cierto? Entonces en el endocardio es parecido, decimos acá, ya no decimos mesotelio porque el mesotelio es cobertura de la superficie externa de un órgano. En este caso es endotelio porque está cubierto una zona interna del órgano, ¿ya? Pero el componente es el mismo, son células epiteliales planas en una sola hilera de células. Entonces acá es endotelio, subendotelio y subendocardio. Y no sé si logran ver esta célula. Miren, esta célula, un poco alargada, todavía tiene algunas estriaciones transversales o sarcómeras, tiene su núcleo y un pequeño halo claro alrededor. ¿Cómo se llama esta célula? Fibra de Purkinje. Y su localización específica es en el subendocardio. Miren, que va desde acá hasta acá. ¿Ya? Otro concepto claro e importante que deben de tener. ¿Dónde se localizan las fibras de Purkinje? En el subendocardio. Seguimos. Hasta acá en corazón, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no haya quedado claro en corazón? Vamos a ver cómo estamos de tiempo. ¿Sí? Ya, a ver, seguimos. Entonces vamos ahora con las arterias. Las arterias hemos dicho que conducen la sangre del corazón hasta los capilares sanguíneos, ¿sí? Miren cómo está latiendo ahí el corazón. Y entonces por todo ese trayecto tiene que ir la sangre y se van dividiendo hasta llegar a los capilares sanguíneos. Entonces, ¿cuántos tipos de arterias conocemos? Porque es importante reconocerlas porque de acuerdo a ello va a cambiar la histología. Entonces vamos a conocer las grandes arterias o elásticas también se llaman, las medianas o musculares y las pequeñas o las arteriolas. Así se van a dividir todas las arterias. Las grandes, como le dicen sus nombres, son las que salen del corazón. Las medianas son las que están ya en el trayecto medio. Y las pequeñas o arteriolas son las que finalmente se van a dividir en capilares sanguíneos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos con las grandes arterias, pero en general, miren, en general, para que ustedes tengan el concepto de cómo es la estructura histológica de una arteria, tenemos entonces que compararla con la estructura del corazón. ¿Se acuerdan que el corazón cuántas capas tenía? 3, ¿cierto? Era endocardio,
miocardio y epicardio. En el caso de las arterias en general y también de las venas, que vamos a ver después, las capas son íntima, media y adventicia. O sea, acá no hablamos de capas, hablamos de túnicas, ¿ya? La túnica íntima que se continuaría del endocardio del corazón, en el caso de estas grandes arterias, la capa media, que está en la mitad del espesor de la pared, y la capa adventicia, que es la capa más periférica. ¿Listo? La túnica íntima. Ahora, otra vez nos remontamos al corazón. ¿Se acuerdan cuáles eran las capas del endocardio? Endotelio, subendotelio y subendocardio, ¿sí? En el caso de las arterias, como son continuación estas grandes arterias, también vamos a tener endotelio y también vamos a tener subendotelio, porque recuerden que es continuación del corazón, ¿no? Entonces vamos a ver que tienen en la túnica íntima, miren, acá el endotelio, que se ve ahí como puntitos, y bueno, acá no se ve muy bien el subendotelio porque le han hecho este trayecto ondulante, ¿no? Pero es endotelio y subendotelio. Entonces acá dice, por eso, la túnica íntima tapizada por endotelio. Cuando yo digo el término endotelio, ¿a qué me estoy refiriendo? A una sola capa de células epiteliales planas que cubre una superficie interna, ¿ya? Eso es endotelio. Y debajo entonces descansa sobre una lámina de tejido conectivo que tiene fibras de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos. Bien, la siguiente capa es la capa media. En el caso de las grandes arterias, principalmente lo que destaca más es la presencia de fibras elásticas en disposición concéntrica. No estoy diciendo que es lo único. Ojo, chicos, a veces ustedes ahí cometen el error en los exámenes. No es lo único. También tiene fibras musculares, también tiene fibras de reticulina, ¿ya? También tiene fibras de colágeno, pero principalmente lo que destaca en estas arterias elásticas son las fibras elásticas de disposición concéntrica. Después vamos a ver en un esquema a qué se refiere esto de concéntrico. Finalmente, la capa más externa es la adventicia, que está constituida por tejido conectivo sin un límite preciso. A eso se refiere la adventicia, ¿cierto? Si no, le llamaríamos serosa si tuviera una capa de mesotelio. Pero en el caso de las arterias, a diferencia del corazón, que sí tenía una cobertura de mesotelio, ¿no? En el caso de los vasos, solamente es adventicia, que es tejido conectivo sin un límite preciso. ¿Listo? ¿Por qué es importante esta adventicia? Porque ahí van a ver la presencia, miren acá, de filetes nerviosos que van a inervar este vaso sanguíneo y también la presencia de arteriolas que van a llevar el flujo sanguíneo a estos grandes vasos. Entonces, como es la arteriola que nutre a esta gran arteria, se le llama vasa vasorum. Y como es el filete nervioso que inerva este gran vaso, se le llama nerva vasorum. Aquí está. Vasa vasorum y nerva vasorum. ¿Listo? Ahora, otro detalle. Entre la túnica íntima y la media, vamos a ver una membrana elástica que limita ambas capas y por eso se llama membrana elástica interna. Y es una capa concéntrica, así que rodea en forma concéntrica todo el borde del endotelio y del subendotelio específicamente de la túnica íntima. Y vamos a ver en la capa media, además, que terminando todas estas capas concéntricas de fibras elásticas, vamos a ver que la última fibra elástica concéntrica que ya está en contacto con la adventicia se va a llamar membrana elástica externa. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Seguimos. Dicho acá, miren, este de acá es un corte transversal. Las arterias grandes, como son grandes, no entran en un solo campo del microscopio. Miren, esta es la luz, por acá debería estar la sangre. Túnica íntima, delgadita. Túnica media, miren todo el espesor que tiene la túnica media. En las arterias, la túnica media es la más gruesa. Y esta es la túnica adventicia sin un límite definido. Túnica íntima, hemos dicho endotelio y subendotelio. Túnica media, miren estas líneas, ¿no? Estas líneas que estamos viendo acá así, ondulantes, esas son las fibras elásticas, ¿ya? Entonces,
En el caso de las grandes arterias que estamos viendo, predominan las fibras elásticas concéntricas. ¿Por qué ustedes acá lo ven solo como líneas? Porque no estamos viendo todo el vaso. Si viéramos todo el vaso, veríamos que concéntrico se refiere a que estas están rodeando toda la luz. Por ejemplo, acá, miren, ¿sí? En este esquema de la derecha vemos unas líneas amarillas que están rodeando en forma concéntrica, es decir, en función a la luz del vaso, están rodeando a esta gran arteria. Y finalmente tenemos la adventicia con dos estructuras importantes que son la vasa vasorum y la nerva vasorum. ¿Ya? Muy bien. Acá, igualito el esquema, el endotelio, miren ahí las células epiteliales planas que descansan sobre el subendotelio, que es tejido conectivo. Miren acá, la primera fibra elástica en contacto con el subendotelio es la membrana elástica interna. Y la última fibra elástica que rodea en forma concéntrica la túnica media es la membrana limitante externa. Ese concepto sí tiene que quedar claro. Vamos con las arterias medianas. Siguen la misma distribución, íntima, media y adventicia. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle acá? Que, por un lado, la membrana elástica interna, miren cómo es, gruesa, ondulante, refringente, fácilmente visible en el microscopio. ¿Así era la membrana elástica de la arteria de gran calibre? No, ¿verdad? Miren cómo era. Es más, yo con dificultad la voy a ver porque se confunde un poco con el resto de fibras elásticas. En cambio, en las arterias musculares es una característica primordial que ustedes deben reconocer. Membrana elástica interna, gruesa, refringente y prominente. Así tienen que poner en su examen. Vamos con la túnica media. La túnica media está constituida principalmente por fibras musculares lisas de disposición concéntrica, ¿ya? ¿Tiene otros elementos? Sí, por eso yo, claro, no estoy diciendo que solo tiene fibras musculares, sino que predominantemente tiene fibras musculares lisas. Entonces también va a haber fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras de reticulina que van a unir las fibras musculares, pero principalmente encontramos fibras musculares lisas. A estas arterias también se les llama arterias de distribución, ¿ya? Porque son las que distribuyen la sangre a los diferentes órganos y tejidos, ¿ya? En cambio, las grandes arterias también se les llama arterias de conducción y acá tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, la aorta es la más clásica y la arteria pulmonar, ¿ya? Entonces, arterias grandes, conducción, y arterias medianas o musculares llamadas de distribución. Ahí está el esquema también, entonces, miren, acá se ve bonito, ¿no? Esta es la luz, endotelio, células epiteliales planas, subendotelio, que es lo rosadito. Miren cómo acá sí se diferencia, pues, ¿no? Porque hace contraste la fibra elástica con las fibras musculares. Entonces, membrana elástica interna, la túnica media con predominio de fibras musculares lisas concéntricas y finalmente la membrana elástica externa. ¿Cuál es el detalle entre la elástica interna y la externa? La interna hemos dicho que es prominente y refringente, ¿cierto? En cambio, la membrana elástica externa es delgadita, poco visible. Hay un término que a veces se utiliza que es inconspicuo, es decir, que se ve con dificultad. Y es más, no es una sola, se ramifica. Entonces, en el examen ustedes tienen que ser muy cuidadosos cuando les ponen a ese puntero ahí, fijarse bien si tiene ese patrón ondulante característico y estamos viendo que se encuentra entre tejido conectivo y tejido muscular. Eso tengan por seguridad que es la membrana elástica externa de la arteria de tipo muscular, ¿ya? Y bueno, lo que estamos viendo acá es la adventicia. Otro corte con mayor aumento para que comparemos ¿qué? La arteria elástica y la arteria muscular. Acá está, miren, la túnica íntima, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La fibra elástica, la membrana elástica interna se confunde con todas estas porque es del mismo grosor. Acá, miren, el patrón ondulante que tienes, ¿no? Como si fuese un risito, ese es el clásico patrón de las fibras elásticas. Entonces, si yo veo esta última y ya el resto se confunde con fibras de colágeno que son así rosadas, gruesas, entonces esta es la membrana elástica externa. ¿Cuál es la capa más gruesa de ambos vasos? La túnica media, ¿sí? ¿Cuál es la capa más interna de estos grandes vasos?
la túnica íntima. ¿Cuál es la capa más externa? La túnica adventicia. ¿Qué elementos importantes encontramos en la túnica adventicia? En el caso de vasos que transportan sangre oxigenada, es decir, las grandes arterias, las venas, es la vasa vasorum y la nerva vasorum. Miren acá la diferencia entre vena y arteria, o sea, vena de gran calibre y, perdón, arteria de gran calibre y arteria de mediano calibre, la membrana elástica interna, ¿no? La característica que les había mencionado, y también la pared, ¿sí? La pared, predominantemente tejido muscular liso, y acá predominantemente fibras elásticas concéntricas. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Alguna duda? Ya, vamos acabando entonces. Y vamos con las arteriolas, que son los vasos más pequeñitos. Estas arteriolas que también, a pesar de ser pequeñitos, tienen túnica íntima, media y adventicia. Entonces, ¿tienen su endotelio con su subendotelio? Sí. El detalle está que está reducida, es decir, solamente tiene el endotelio y una lámina basal, bien delgaditas, donde se apoya la membrana elástica externa. ¿Ya? Perdón, la interna. O sea, también tiene una membrana ondulante acá, elástica, ¿ya? Solo que esta pared es más delgadita, ¿ya? Entonces, sí tiene las tres capas, incluida la lámina elástica interna, ¿ya? Entonces, endotelio, subendotelio y lámina elástica interna sí tiene. La túnica media sí es visible, ya está formada por fibras musculares lisas concéntricas de disposición circular, es concéntrico, ¿ya? Y no tiene muchas capas, más bien, tiene entre 3 a 5, algunos dicen máximo 10, ¿no? Pero no son muchas, yo las puedo contar, a diferencia de la arteria de mediano calibre en la que son varias capas y es más de 10, ¿no? Pero acá algunos dicen de 3 a 5, por ejemplo, las arteriolas pequeñas o las metaarteriolas, y las otras arteriolas grandes que serían de hasta 8 capitas. Y la adventicia, que está formada solo por tejido conectivo que se une al tejido vecino. La arteriola entonces no va a tener ni vasa vasorum ni nerva vasorum, ¿ya? Porque son vasos chiquitos. Entonces su adventicia se confunde con el tejido que está alrededor. Justamente esta arteriola es la que nosotros vamos a ver en el vasa vasorum de las arterias de gran calibre. Acá algunos ejemplos, miren. Por ejemplo, acá yo puedo contar, ¿no? 1, 2, 3 capas de tejido muscular. 1, 2, acá 2 también, ¿no? Porque son vasos así, pequeños, ¿ya? Con pocas fibras musculares lisas alrededor. Y se nota acá, miren, como si tuviera unas prominencias porque es la membrana elástica o lámina elástica interna. Este patrón es muy característico de las arteriolas. Ustedes es lo primero que van a aprender a reconocer. ¿Ya? Entonces, haciendo una comparación, arteria de gran calibre o elástica, arteria muscular o de mediano calibre y nuestras arteriolas. Acá bien bonito, miren cómo les han puesto con puntitos morados lo que es los núcleos de las células endoteliales. En amarillito, ¿no? Miren ahí el citoplasma, ¿no? Después viene acá una parte más celestita que es el tejido conectivo subyacente, que sería el subendotelio. Y acá ondulante, miren, bien ondulante la membrana elástica interna, que aquí hemos dicho que es más gruesa. ¿Cuál es la túnica que destaca en los vasos arteriales? La túnica media, no se olviden. La túnica media siempre es más gruesa, ¿ya? Muy bien. Y miren acá también bien bonito, como para que no se olviden, este esquema es bien didáctico, la membrana o lámina elástica interna que tiene la arteriola. Lo que ya no se identifica acá, más bien en la arteriola, es la membrana elástica externa. No tiene, se confunde ya acá todo el tejido conectivo con la adventicia. Estas dos sí tienen, ¿ya? La arteria elástica y la arteria muscular sí tienen tanto membrana elástica interna como la externa. Otro comparativo ahora con otros vasos importantes que los vamos a ver en detalle en la siguiente clase, pero sí se los voy a mencionar porque está incluido en la práctica número 2, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que también así como tenemos vasos que conducen sangre oxigenada, también tenemos vasos que llevan la sangre desde los tejidos hacia el corazón y se llaman venas. Y estas también tienen la misma distribución de túnica íntima, media y adventicia, con algunas diferencias. Por ejemplo, la vena tiene
como túnica más prominente la túnica adventicia, a diferencia de las arterias, que la túnica que predomina es la túnica media, ¿ya? Estas de acá no van a tener limitante externa, no hay. La limitante interna tienen algunas venas grandes, ¿ya? Pero, o sea, puede variar. En cambio, que en las arterias de gran y mediano calibre siempre vamos a tener limitante interna y limitante externa. En la luz, generalmente las arterias tienen una luz más redondeada, en cambio en las venas tiene la luz más ondulante y tiende a colapsar, ¿ya? Tiende a colapsar. Miren acá, qué bonito. ¿Qué vaso será este? ¿Quién me ayuda? Ya para que terminemos. ¿Será arteria de gran calibre o de mediano calibre? Miren su membrana elástica interna. Arteria muscular. Mediano calibre, ¿no? Mediano calibre porque miren cómo está acá gruesa, refringente y prominente la membrana elástica interna, ¿ya? Muy bien. Y bueno, las venas a su vez también se van a dividir en grandes venas de mediano calibre y las pequeñas venas. Vamos con dos que les va a interesar para hacer la práctica. Como les digo, esto lo vamos a volver a revisar en la siguiente clase de teoría. Solamente les estoy dando algunos tips para que les sirva para su práctica de cardiovascular 1, ¿ya? Entonces, túnica íntima, media y adventicia, ¿sí? Hemos dicho que igual que las arterias también tiene 3 capas. En la túnica íntima no varía mucho porque también tiene endotelio, que son células epiteliales planas, que descansan sobre tejido conectivo, sobre una lámina basal que se llama subendotelio. Y también tiene una túnica media que está constituida por principalmente fibras musculares lisas. El detalle está que como no hay un límite preciso, estas como que se fusionan. Entonces en las venas es un poco más complicado decir hasta dónde va la túnica íntima o en dónde empieza la túnica media. E inclusive en algunos libros ustedes van a ver que hablan de la túnica íntima media, ¿ya? Porque no hay un límite tan bien definido como lo que se ve en las arterias, ¿sí? Ahora miren, de las 3 capas acá tengo 1, 2 y 3. ¿Cuál es la más gruesa en esta vena de gran calibre? ¿La túnica adventicia, la túnica media o la túnica íntima? Adventicia. La adventicia, ¿no? De lejos se ve que es la adventicia. ¿Por qué? No sé si logran ver estos círculos. Estos círculos, acá se ve mejor, constituyen fibras musculares lisas de disposición longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que recorren en sentido longitudinal al vaso, ¿ya? O sea, este de acá, miren, es el corte longitudinal y este es el corte transversal. Entonces, todas estas son fibras musculares lisas, ¿ya? Que recorren al vaso en sentido longitudinal. Por eso es que en el corte nosotros lo vemos así, de forma transversal, como si fueran nódulos, ¿ya? Entonces, todo esto nos indica que es la túnica adventicia. Y por fuera de eso recién se encuentra vasa vasorum y nerva vasorum. ¿Cómo lo voy a ver en un corte histológico real? Porque lo que hemos visto es un esquema. Esta es la túnica íntima, esta lineecita bien delgadita. Hacia acá la túnica media, que la reconozco porque las fibras musculares lisas están en sentido longitudinal. Y esto de acá, miren, son las fibras musculares lisas, los paquetes de fibras musculares lisas que están en la túnica adventicia. Siempre se ve así, como círculos de diferente tamaño porque son paquetes. Y todo esto de acá es la adventicia. Ya, la adventicia que ya cambia el tejido conectivo, ya no tiene un límite preciso, pero reconozco estos vasos que es la vasa vasorum y a veces también en otros cortes la nerva vasorum. Vamos terminando, vamos con una vena mediana, ya, estas venas medianas que también tienen túnica íntima, media y adventicia. Acá ya no se nota mucho esto de las fibras musculares. Miren, se va perdiendo, ¿no? Se van perdiendo las fibras musculares. Es mucho más evidente cuando nosotros vemos en una vena de gran calibre. Pero tiene todavía fibras musculares lisas en sentido longitudinal. Acá entonces túnica íntima con su endotelio y subendotelio. Y acá esta partecita de la túnica media, miren cómo se confunde, ¿verdad? Yo difícilmente puedo decir hasta qué es la túnica íntima y la media.
A veces se logra ver la membrana elástica interna, pero no es tan fácilmente visible como lo que se ve en las arterias. Y todo esto de acá es la adventicia. Siempre la adventicia es la capa más gruesa en las venas. Y bueno, hasta ahí entonces es lo que hemos hecho de revisión de corazón, arterias y venas, que vamos a ver con más detalle cuando hagamos también la parte que corresponde a los capilares sanguíneos, y con eso ya completamos todo lo que es cardiovascular. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, algo que haya quedado, chicos? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Veo que hay algunos que han entrado. ¿Alguien que no haya pasado lista de repente? ¿No? Ya. Por favor, necesito que entre ustedes generen un chat si es que no lo tienen. Los que no han pasado lista, quédense hasta el final, ¿ya? No salgan y ya les tomo su asistencia. Necesito que hagan un chat y por favor, algún representante del grupo 1-4, no digo que va a ser la delegada o delegado, pero sí necesito tener el contacto de una persona del grupo 1-4 urgente. Doctora, yo pertenezco al grupo 1-4. Ya, entonces por favor quédate hasta el final, ¿ya? Con los demás, si no hay ninguna duda, entonces ya podemos terminar la sesión. Nos comunicamos al siguiente martes. Voy a volver a colgar el link en el aula virtual, ¿ya? Listo, chicos. Los mejores deseos para este semestre. Hasta luego, buenas noches, doctora. Doctora. Hasta luego, Chao, doctora. chao, chicos. Chao, 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 chao. A ver, de los que se están quedando, alguien que no haya pasado lista. Doctora, buenas noches. Yo tuve Sí. problemas de internet, no